Escudriñando la Biblia. ¿Se ha preguntado cuál era el método que Jesús utilizaba para ganar el corazón de la gente? ¿Cómo trataba Jesús a las personas? ¿Cómo desarrollaba su ministerio de sanidad? No solamente llevando sanidad al cuerpo, ¿llevaba también sanidad al espíritu? ¿Y qué es lo que realmente Jesús quiere y espera de los creyentes? En esta oportunidad estudiaremos el tema Ministrar como Jesús, un tema de vital importancia en el estudio de la palabra de Dios. Bienvenidos nuevamente a este comentario de la lección de Escuela Sabática. Les saluda a su amigo, el pastor Pedro Apaza, y juntos vamos a estudiar una vez más la palabra de Dios. En el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 36, la Escritura dice: «Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor». La Escritura dice que Jesús, al ver a las personas, al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas. Notemos esta frase: tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. La lección de la escuela sabática destaca cómo Jesús tenía compasión por las personas, cómo buscaba lo mejor de la gente y cómo se acercaba a las personas con simpatía, con amor, mostrándoles interés, sanando sus enfermedades, no solamente físicas, sino también espirituales, dándoles paz al alma, tranquilidad al corazón, reconciliación con Dios. Por eso la Escritura nos dice que Jesús, al mirar las multitudes, tenía compasión por ellas y las miraba con amor. En el libro Ministerio de Curación, en la página 102, dice: «Solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les decía: sígueme». Jesús conocía que el mundo necesita una demostración del Evangelio tanto como necesita la proclamación. Por eso, para el repaso y el comentario de esta lección, que es la lección número 8 de este trimestre, vamos a dividir nuestro comentario en tres partes básicas. En primer lugar, vamos a ver cómo Jesús trataba a las personas. En segundo lugar, cómo Jesús ministraba la curación, cómo Jesús ministraba en la curación, no solamente física, sino veremos que también espiritual. Y en tercer lugar, lo que Jesús espera, lo que Jesús quiere de los creyentes, de los cristianos, lo que Él espera de nosotros los creyentes. Muy bien, vamos a empezar con la primera parte de este estudio: cómo trataba Jesús a las personas. Bueno, el objetivo primordial de Jesús era sacar lo mejor de las personas. Él era un experto para sacar lo mejor de las personas, las mejores cualidades. Encontraba a campesinos o pescadores toscos y los llamaba a su ministerio y los capacitaba. Sacaba de ellos las mejores cualidades. La Escritura dice en Lucas 4:22 que la gente estaba maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. La gente, las multitudes, estaban realmente maravilladas de las palabras de gracia, de poder que salían de su boca. En otro texto bíblico dice que Él, Cristo, hablaba con autoridad y no como los fariseos y no como los judíos. La Escritura también dice en San Juan 1, versículo 17, de Jesús, que la gracia y la verdad vinieron por medio de Él, de Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron por medio de Él. Mientras los judíos, los fariseos, la gente religiosa de esa época, tenían una actitud de aislamiento.
Ellos buscaban no juntarse con los fariseos, con los publicanos, con los pecadores, porque tenían miedo de contaminarse con el pecado, de ser ensuciados con el pecado. La actitud de Jesús fue totalmente diferente. Él se juntaba con el samaritano, se juntaba con la samaritana, con el pecador, con el despreciado, con el publicano, y le llevaba esperanza, le llevaba consuelo, le llevaba salvación. La filosofía de los fariseos y la gente religiosa era de aislamiento, de aislarse en un lugar aparte y no juntarse con los demás. Pero Jesús nos había enseñado que somos la luz del mundo. Y la luz no puede estar puesta debajo de una mesa. La luz tiene que estar puesta encima de una mesa para que alumbre a todo lugar donde ella se encuentra. También el Señor Jesús comparó la actividad de los creyentes con la sal y dijo, vosotros sois la sal de esta tierra. Y obviamente la sal tiene que estar dentro de la comida para que dé sabor a esa comida, un sabor apropiado a la comida. Igual el creyente tiene que estar dentro del mundo, participando con la gente para llevarle salvación, no para participar del pecado, sino para llevar salvación. Lo que Cristo Jesús hizo cuando estuvo cerca a las personas, cerca a los publicanos, estuvo con Zaqueo, aceptó una cena con Zaqueo, pero para llevarle salvación a su casa. Es la actitud que Jesús desea también de nosotros. En Mateo 9:13 la Escritura dice, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y esto sorprendió a los fariseos, quienes se creían perfectos, quienes se creían santos y que no debían acercarse a los demás por miedo a contaminarse. Y Cristo dice, no, he venido a llamar a justos, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El Señor Jesús en todo su ministerio demostró esa actitud de estar cerca de la persona para llevarle salvación, para llevarle consuelo, para llevarle esperanza y para transformar su vida. También tenemos dos ejemplos muy importantes en los cuales se ve la actitud de Jesús hacia las personas. Tenemos en primer lugar el ejemplo del militar romano y también el ejemplo de un escriba judío. En el primer caso, el hombre romano, el comandante romano, le dice al Señor Jesús, mira, mi criado está enfermo, por favor, queremos que lo sane. Y entonces este hombre dice, mira, no es necesario que vaya hasta allí, que usted, Jesús, maestro, rabí, vaya hasta allí. Porque yo también soy una persona puesta bajo autoridad. Y le digo a este, ve aquí y va. Y al otro le digo, haz esto y lo hace. Solo di la palabra y mi siervo sanará. El Señor Jesús quedó admirado por esta declaración de fe de este hombre romano, de este hombre pagano. Y dijo una frase, no he encontrado fe ni aún en Israel como la que tiene este hombre. Esa palabra de elogio habrá resonado durante el resto de su vida en los oídos y en la mente de este hombre romano. No he visto esta fe ni aún en Israel. Son apropiadas las palabras de elogio sincero para ayudar a una persona, para levantar el ánimo de una persona. Y el otro ejemplo es el ejemplo de un escriba al cual el Señor Jesús le dice, no estás lejos del reino de Dios, no estás lejos del reino de Dios. Es decir, en otras palabras, estás muy cerca al reino de Dios, estás muy cerca al reino de los cielos. Estos incidentes los encontramos en Mateo 8, 5 al 10 y en Marcos 12 y versículo 34. Y nos muestra nuevamente la actitud de Jesús de sacar lo mejor de las personas, de extraer en las personas lo mejor que se pueda de ellas, de juntarse con las personas y de llevarles la salvación. El segundo punto que queremos comentar en este estudio es el ministerio sanador del Señor Jesús. El método de evangelización de nuestro Señor va más allá de los discursos memorizados o presentaciones enlatadas, por así llamarles. Él era un predicador que compartía el mensaje
que le ponía Dios su Padre en el corazón y lo compartía con poder, porque sus palabras, su enseñanza iba en armonía y en concordancia con su vida, con sus actos. Había una armonía completa, de tal forma que sus palabras llegaban con poder, de tal forma que sus enseñanzas impactaban el corazón de las personas, ganaban el corazón de las personas. Vemos muchos ejemplos del ministerio sanador del Señor Jesús. Él estaba preocupado de sanar al paralítico, sanar al leproso, llevar consuelo a aquel que sufría, les llevaba la sanidad física de su cuerpo físico. Y luego les llevaba también lo más importante, la sanidad del alma, la paz en el corazón. Porque mi amigo, cada ser humano tiene un vacío, un hueco, un vacío en su alma. Y ese vacío solo puede ser llenado por la presencia de Dios. Ese vacío solo puede ser llenado por Cristo viviendo en el corazón. Es el que da paz, es el que da armonía, es el que da consuelo al ser humano. Ese vacío del ser humano solo se llena con la presencia de Dios, solo es el que da paz. En la Escritura tenemos el caso, por ejemplo, del paralítico en Mateo 9, 1 al 17. Y también tenemos el caso de la mujer con el problema de flujo de sangre, registrada en el libro de Marcos capítulo 5, 25 al 34. En ambos casos se ve que el Señor Jesús no solo estaba interesado en sanar al enfermo, sino en llevarle la sanidad del espíritu. En el caso del paralítico fue así. Había algo en su vida que había llevado y había contribuido a la enfermedad que él tenía. Y por lo tanto le llevó no solo la sanidad física, sino le llevó la sanidad del alma, la sanidad espiritual. Y esto es algo muy importante, porque el Señor Jesús no era un sanador simplemente que andaba haciendo espectáculos de sanidad, curando a las personas, presumiendo en que tenía muchos poderes. El Señor Jesús estaba interesado en curar la enfermedad física, aliviar el dolor de la gente, pero Él estaba preocupado también en llevar la sanidad del alma, llevar la sanidad del espíritu, porque mi amigo, hoy en día hay muchas enfermedades, pero hay una enfermedad mucho más terrible que el cáncer, mucho más terrible que la lepra, que era algo abominable en esos tiempos, mucho más terrible que hoy en día la pandemia, el coronavirus. Hay pues un virus mucho más mortal que todas las enfermedades del mundo, un virus que es letal, mortal al 100%, completamente grave, y es el virus del pecado. Y Cristo vino a la tierra no solo para curar a un enfermo, a un paralítico o curar y limpiar a un leproso, vino para curarnos de esa enfermedad, la más terrible de todas, la más mortal de todas, y darnos sanidad, no solo del cuerpo, sino también del alma, de la mente y del corazón. El ministerio de curación de Cristo incluía mucho más que la sanación física y emocional. Jesús anhelaba que las personas experimentaran la integridad del perdón, de la salvación y el de estar en paz con Dios, estar en tranquilidad con Dios y también con sus semejantes. En San Juan 10 y el versículo 10 tenemos un texto muy hermoso donde el Señor Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El ministerio de Jesús, de acuerdo a Mateo 9:35, se direccionó en tres áreas muy, muy importantes. Cristo predicaba, Cristo enseñaba y Cristo sanaba. El ministerio de Jesús, entonces, se direccionó en esas tres áreas: predicar, enseñar y sanar. Y Cristo pide lo mismo hoy en día de los creyentes. Por eso es que la Iglesia Adventista del Séptimo Día desarrolla su ministerio, su trabajo a la comunidad y a la sociedad en esa triple área: predicar, enseñar y sanar. Por último, el otro tema que es un tema muy importante dentro del estudio de esta semana, de esta lección, es lo que le importa a Jesús.
lo que espera Jesús de los creyentes. El mensaje de Jesús a sus discípulos en Mateo capítulo 24 combina los eventos relacionados con la destrucción de Jerusalén y el fin del mundo, la segunda venida de Jesús a esta tierra. Mateo capítulo 24 habla de guerras, rumores de guerras, tiempo de angustia, enfermedades y cosas terribles que vendrán a esta tierra. Y él describe en Mateo 24 tanto, por una parte, la destrucción de Jerusalén como el fin del mundo en ocasión de la segunda venida de Cristo a esta tierra. Esto es en Mateo 24, pero luego en Mateo capítulo 25, Cristo describe lo que Él espera de los creyentes, lo que Él espera de los cristianos. Cómo deben vivir los cristianos que están cerca a la venida del Señor Jesús. Y entonces, en Mateo capítulo 25, se desarrollan 3 parábolas de una manera magistral. En primer lugar, se nos habla de la parábola de las 10 vírgenes. Allí se enfatiza la importancia de una vida genuina, auténtica y llena del Espíritu Santo. La parábola de los 10 talentos subraya la importancia de utilizar fielmente los talentos que el Señor nos ha dado. No enterrarlos y dejarlos en el olvido, sino ponerlos en uso, multiplicarlos. Y en último lugar, la parábola de las ovejas y los cabritos subraya la importancia de ayudar a los demás, a la viuda, al necesitado, de llevar un abrigo al que está desnudo, un pan al que está con hambre, agua al que está sediento, es decir, la parte práctica que el cristiano debe desarrollar. Por lo tanto, Mateo 24 contiene profecías relacionadas a la destrucción de Jerusalén y al fin de este mundo en la segunda venida de Cristo. Y Mateo capítulo 25, Cristo a través de 3 parábolas nos explica lo que Él espera de los creyentes, lo que le importa a Jesús en la vida de los creyentes. Y esas 3 parábolas que ya hemos mencionado. La parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos y la parábola de las ovejas y los cabritos. La parábola de las ovejas y los cabritos nos exhorta a satisfacer las necesidades físicas de quienes nos rodean, pero hace mucho más. Es la historia de un Cristo que satisface las necesidades más profundas del alma y es su invitación a asociarnos con Él para ministrar a quienes nos rodean, a quienes están cerca de nosotros. Por lo tanto, en el estudio de esta semana titulada Ministrar como Jesús, hemos visto varios tópicos de mucha importancia. Hemos visto cómo es que Jesús trataba a la gente y esperaba y sacaba lo mejor de ellos. Hemos visto también cómo Jesús desarrollaba su ministerio de sanidad, llevando consuelo, sanando enfermedades. Pero no solo eso, sino sanando la peor de todas las enfermedades, llevando salvación al corazón. Y finalmente hemos estudiado Mateo capítulo 25, esas 3 parábolas que describen lo que Cristo espera de ti y lo que Cristo espera de mí. Mi querido hermano, llevemos a la práctica lo que hemos estudiado en la palabra de Dios. Busquemos una oportunidad de ayudar a quien necesita, a quien está pasando por un momento difícil. Hoy que vivimos en un contexto muy triste, desesperante, lleno de preocupación, de incertidumbre y a veces de angustia por la epidemia que avanza en el mundo entero y aquí en Sudamérica de una manera muy fuerte, es una oportunidad para llevar esperanza, para llevar ayuda real, física, a las personas que están cerca de nosotros, porque eso es lo que Cristo espera. Y porque, como dice el título, ministrar como Jesús. Solamente el método de Cristo da resultado para llevar almas. Ganarse la confianza de la gente, ayudar en sus necesidades, simpatizar con ellos, ganarse su corazón y luego decir, sígueme, y ellos seguirán al Señor Jesús. Que Cristo te ayude y que Cristo me ayude para seguir la senda de Cristo fielmente, tal como Cristo espera de los cristianos.